Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este pequeño espacio que será dedicado para compartir grandes historias, y el día de hoy nos toca sumergirnos en el cuento Paco Yunque, una obra que nos relata lo difícil que es crecer en un entorno que está dominado por el poder. Nuestra frase motivadora: leer es abrir la puerta a mundos infinitos. Reading is opening the door to infinity worlds. En esta presentación audiovisual exploramos el sufrimiento narrado en el cuento Paco Yunque, los sucesos e injusticias vividas por nuestro personaje. El cuento que analizaremos será Paco Yunque de César Vallejo. Durante el video hablaremos de los personajes, el tema central y el sufrimiento a través del silencio, en una de las mejores cuentos de la literatura universal. Si os gustan las historias que nos ponen a pensar en temas humanos y la realidad de muchas personas, os invito a ser partícipes. Poned mucha atención al producto audiovisual. Comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza fue un importante poeta, narrador, periodista y pensador peruano, considerado uno de los más grandes escritores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y vivió una infancia marcada por las pobrezas y las injusticias sociales. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y luego en Lima, donde empezó a publicar poesía con fuerte carga emocional y política. Su obra abarca desde el modernismo hasta el vanguardismo, pensado por el compromiso social, con textos como Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz. Fue perseguido y encarcelado por sus ideas políticas y terminó exiliado en París, donde murió en 1938. Su cuento Paco Yunque, publicado después de su muerte, refleja claramente su pensamiento marxista y su defensa de los más oprimidos. Paco Yunque es una obra literaria escrita en 1931 por César Vallejo, un poeta y cuentista peruano que fue publicada posteriormente en 1951. Es un Perú marcadamente dividido en clases sociales, donde los descendientes de trabajadores y agricultores están subordinados a los descendientes de las élites. Vallejo, conocido por su activismo social, aprovechó este cuento para denunciar la injusticia de una edad temprana, relevando cómo las prácticas de poder, abuso y discriminación se vuelven visibles, incluso dentro del sistema escolar. El nivel simple pero destellante del texto lo convierte en una condena explícita al sistema social asimétrico de la época, que desafortunadamente sigue siendo aplicable. Argumento. La narración comienza con Paco Yunque, un niño campesino tímido y pobre que comienza a ir a la escuela por primera vez. No le queda otra opción que asistir con el hijo del alcalde, Humberto Grieve, quien ha sido abusivo, arrogante y privilegiado toda su vida. Paco, silencioso y asustado, se empeña en cumplir y estudiar con entusiasmo en el colegio, pero Humberto lo atormenta sin cesar. En una de las pruebas del colegio, Paco realiza su labor de manera correcta, pero Humberto lo plagia, representando como si fuera suyo. El docente cegó en la clase otorga premio a Humberto y sanciona a Paco de manera injusta. El relato finaliza con las lágrimas reprimidas de Paco, que representa el dolor de las víctimas de la injusticia que no pueden alterar sus situaciones. Situación 1. Bullying escolar. Como se representa en el cuento, Paco Yunque vive constantemente maltratado y acusado por parte de Humberto Grieve, desde el primer día que lo conoce en la escuela, siendo normalizados estos actos. Solamente por ser hijo del alcalde se siente sin ser juzgado y tiene la autoridad suficiente. Esta situación se conoce como bullying, ya que una persona agrede a la persona vulnerable. En situación 2 tenemos los privilegios por clases sociales. En otra parte del cuento representa a Paco Yunque, que es castigado por su maestro por no tener su cuaderno, y este no permite que Paco le pueda explicar lo sucedido. Cuando esto sucede, se da cuenta que Humberto Grieve es el que robó el cuaderno y tiene la tarea de Paco Yunque. El docente decide no decir nada y sin castigar a Humberto. Esto refleja que la autoridad no actúa de forma imparcial o tiene miedo a las consecuencias que le puede traer castigar al hijo del alcalde.
Revela que pertenecer a un grupo influyente y político puede decidir si tienes justicia o no. Caso 1. Asilo clandestino en Pueblo Libre, Perú 2024. En junio de 2024, la Policía Nacional rescató a 30 adultos mayores de un asilo clandestino en Pueblo Libre, en Lima. Estas personas vivían en condiciones muy precarias, con signos de abandono y desnutrición y maltrato. La situación se vincula con el cuento Paco Yunque de César Vallejo, donde el personaje principal sufre de injusticia sin recibir protección, lo que evidencia cómo el poder ampara a los agresores y silencia a los más débiles. Caso 2. Discriminación a niños migrantes venezolanos en escuelas peruanas. En estos últimos años, muchos niños venezolanos han ingresado a las escuelas peruanas, pero enfrentan rechazo, burla y falta de apoyo. Este trato injusto recuerda a Paco Yunque, quien es humillado por su origen, humilde sin que la autoridad escolar lo defienda. Al igual que Paco, estos niños sufren en silencio, ignoran por un sistema que debería protegerlos, pero que en cambio reduce la exclusión y el abuso del poder. Los valores de igualdad y justicia en su contribución al logro de las ODS 10 y 16. Como estudiantes universitarios, tenemos la responsabilidad de promover el valor de igualdad y justicia dentro y fuera de las aulas. Esto implica reconocer que todos los seres humanos tienen el mismo valor y deben gozar de las mismas oportunidades, sin importar su origen, clase social o etnia. La justicia, por su parte, exige que las normas e instituciones protejan a los estudiantes más vulnerables, corrigiendo desigualdades estructurales que afecten el acceso a derechos básicos como la educación. Estos valores son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El ODS 10 propone reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos promoviendo la inclusión social, economía y política. El ODS 16 busca garantizar instituciones eficaces, responsables y transparentes, donde se respete el Estado de Derecho. Según el PNUD 2022, para lograr estos objetivos es clave que los jóvenes participen activamente generando cambios desde sus comunidades con una actitud crítica, ética y transparente. Soy César Vallejo. El grupo 4 va a presentar mi poema Espergesia. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el poema Espergesia de César Vallejo, que refleja una profunda crisis de identidad y dolor existencial, con frases como «Nací un día que Dios estuvo enfermo». El autor expresa su sensación de no pertenecer al mundo. El título es un neologismo que rompe con el lenguaje tradicional, típico del vanguardismo. Esta obra nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento humano y el sentido de la vida. Yo nací un día que Dios estaba enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo y que no saben de diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mí, aire metáfico, que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya, sin llevar diciembre, sin dejar eneros. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chillirran oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desemboscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, todos no saben, la luz es física y la sombra es gorda. Y no saben que el misterio sintetiza
que él es la joroba, musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo y grave. Gracias. El mensaje que quiero transmitir es que todos ven la superficie de una persona, pero pocos comprenden el dolor y el misterio profundo que puede habitar en su interior. El poema es una reflexión sobre la soledad, la incomprensión y la búsqueda de sentido en un mundo donde hasta lo divino puede estar ausente o enfermo. Vamos a realizarle una pequeña encuesta sobre el cuento Paco Yunque. ¿Qué reflexión nos deja el cuento Paco Yunque respecto a la discriminación en el ámbito educativo? Bueno, primero voy a recordar mi tiempo de escolar cuando nos obligaban a leer el cuento de Paco Yunque, César Vallejo. Y pues el ámbito educativo es un ámbito en el que no debería haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Hoy es muy sensible el tema de la discriminación, el bullying y todo lo demás. Entonces hoy nosotros bien difícil que exista una discriminación en el ámbito educativo. Se ha llegado a sensibilizar tanto a la sociedad que es el ámbito donde menos discriminación existe, ¿no? La reflexión es que el ámbito educativo es el ámbito en el que menos debe haber las diferencias sociales, no deben existir. Muchas gracias, profesor. La segunda pregunta sería, ¿por qué usted recomienda a los jóvenes que lean Paco Yunque? Primero, recomendarles que lean y lean mucho, no solamente Paco Yunque, tienen que leer muchos textos. Si ustedes son de enfermería, van a tener que leer bastante, ¿no? Paco Yunque nos hace reflexionar las diferencias sociales que hay en el Perú. Recuerden que ese es un cuento, si mal no me acuerdo, antes de 1940, ¿no? Y donde las diferencias eran muy marcadas socialmente. Había muchísima diferencia entre el campo y la ciudad, entre las personas que brindaban algún servicio en los hogares. Tal es el caso de Paco Yunque, la mamá era cocinera. Entonces, esas diferencias marcadas nos ha reflejado César Vallejo escribiendo este cuento a modo de hacernos ver cuánta diferencia social había en ese entonces. Hoy, por cierto, es un recuerdo ver eso. Sucede, sí sucede. Es una forma de levantar la voz y de hacer conocer a la sociedad las diferencias sociales que había antes, ¿no? Entonces nosotros debemos leer, estar siempre presentes de ver que existen diferencias sociales, las existen. Entonces nosotros debemos estar siempre prestos a leer y a tomar en cuenta el mensaje que nos transmite el autor. Muchas gracias. Muchas gracias. El audiovisual de este tema leído nos va a ayudar a saber del cuento Paco Yunque. Muestra un relato que un pequeño de bajos recursos que sufre por los abusos que realizan las personas que tienen un mayor de altos recursos. César Vallejo nos enseña que estas desigualdades ocurren también en los colegios donde casi la mayoría de los alumnos no son tratados como debería de ser. Por medio de Paco nos deja claro que todos los humildes son despreciados y deshonrados, pero Paco no habla de lo que le está pasando. Su silencio nos deja claro que hay dolor y abuso. Esto nos hace pensar el abuso que sufre la cantidad de niños desde pequeños. La mayoría de los niños son tratados mejor por tener más poder o dinero gracias a sus padres por las que se habla que son pudientes. Pero esto no puede ser justo. Todos los niños deben ser tratados por igual con respeto. Nosotros como jóvenes universitarios podemos marcar la diferencia para lograr hacer cambios y lograr un mundo más justo.